Hoy nos satisface conversar con Francisco Pacho Santos Calderón, ex vicepresidente de Colombia y ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, periodista, político y defensor de los derechos humanos. Su vida ha estado marcada por desafíos extraordinarios, como su secuestro a manos del cartel de Medellín, y por un inquebrantable compromiso con la seguridad y desarrollo de su país. Pacho es reconocido por su postura crítica frente al manejo del Tratado de Paz en Colombia, su firme oposición al régimen venezolano y su constante esfuerzo por posicionar a Latinoamérica como una región de oportunidades en el ámbito global. Hoy nos compartirá cómo cada etapa de su vida ha moldeado su carácter, encendido sus pasiones y definido su razón de lucha. Bienvenido, Pacho. Nada, Enrique, un placer estar aquí contigo y luego de esa amplia trayectoria que has tenido y la de tu padre, pues para mí es un honor estar aquí hoy contigo. No, un honor también tener con nosotros a Pacho Santos, porque Pacho ha tenido una cantidad de facetas en su vida que impresionan desde el punto de vista de la resiliencia que ha tenido que tener para no rendirse ante la adversidad. Cuéntanos sobre tu familia, Pacho. Pues a ver, mi familia fue dueña del periódico El Tiempo durante más casi de 100 años. Finalmente la compró Antena 3 en un principio, después la compró el Grupo Sarmiento. Yo vengo de una familia de periodistas, mi vida fue el periodismo toda la vida. Estudié en la Universidad de Kansas y soy hincha de los Kansas City Chiefs, no de ahora, sino desde que éramos muy malos, que eso habla de la resiliencia, cuando perdíamos y perdíamos y perdíamos. Y mi pasión ha sido siempre el periodismo, mi pasión ha sido la verdad. Y esto me llevó a escribir, cosa que aún hago hoy, 2 veces por semana, a ser muy frentero, como he sido siempre, y a tener muchos problemas por decir lo que pienso y no guardarme nada. Por eso es que te presenté como una persona que tiene una resiliencia incansable, pues. Y una de las cosas que me parece interesante es que, primero que nada, vienes de una raíz en donde en tu familia hay un expresidente importante en los años del 1938 al 42, que fue don Eduardo Santos Montejo, creo. Y Sí. fue fundador también del periódico El Tiempo. ¿Y qué, cómo llegó la política a la familia Santos? Pues mire, hay una historia, a ver, yo creo que Colombia es de los pocos países donde los medios de comunicación y la política han tenido, digamos, unos vasos comunicantes gigantes, pero donde se mueven de un lado para el otro, donde hay un poco una puerta giratoria. Hay un gran libro de un historiador que murió, creo que este año, el pasado inglés, que habla precisamente de eso, porque si usted va al siglo antepasado, usted ve periodistas que fueron presidentes, muchos. Entonces, mi tío abuelo, que fue no fundador, él compró el periódico recién como a los 2 años, porque pues quien lo fundó, que era Alfonso Villegas, amigo de él, etcétera, no lo supo manejar. Y mi bisabuela le dijo a mi tío abuelo, venga, yo le financio ese negocio. Y lo compró. Luego, la heroína de esa historia es mi bisabuela. Y mi tío abuelo Eduardo Santos, que fue director del Tiempo muchos años, pues siempre estuvo muy apegado a la política del Partido Liberal, eh, y fue director, y cuando se entró de lleno a la política, pues obvio, desde afuera manejaba ciertas, o sea, manejaba el periódico, ¿para qué nos vamos a decir mentiras? Fue un instrumento de su trabajo, pero esto poco a poco, como todas las cosas en la vida, fue cambiando, se profesionalizó y llegó a ser el primer periódico de Colombia durante muchas décadas, pero durante muchas no lo fue. Durante muchas el periódico de mayor circulación en Colombia era El Espectador, que no estaba amarrado a la política, que era, digamos, tenía un acento político, pero
esa es como la historia del periódico El Tiempo y después pues vengo yo, viene Juan Manuel Santos y yo, pero en mi caso llego a la política por casualidad, por lo que ha sido mi vida, que es la vida de enfrentar malandros, como les dicen ustedes, narcotraficantes, mafiosos, guerrilleros, toda la vida. Por Por eso eso acabé me parece finalmente en la interesante que política. te gradúas de periodista y de estudios latinoamericanos en Texas, en la Universidad de Texas. Regresas en 1984 a Colombia, asumes, primero comienzas como reportero y luego vas escalando en el periódico y llegas a ser el editor. 1990 sucede algo que eh, a todas luces parece que marcó definitivamente gran parte de tu propósito en la vida, que fue el cartel de Medellín te secuestra, Pablo Escobar a la cabeza de ello, y las condiciones a ti y a 9 más. Y las condiciones que ponen es que el gobierno de Gaviria elimine o anule el tratado de extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos. Cuéntanos sobre esa experiencia. Pues mire, esa es una de las experiencias más fascinantes de mi vida, del periódico y de Colombia. Era una ofensiva brutal de Pablo Escobar contra la sociedad colombiana. Su sombrilla eran los extraditables y su foco era ese, acabar con la extradición. En un momento mandó matar policías en Medellín y en otras partes, y creo que en Medellín mataron cerca de 500 policías en pocas semanas. Yo fui a Medellín como yo ya estaba en el periódico, o sea, yo trabajaba en el periódico, no me acuerdo qué cargo tenía en ese entonces, pero yo dije, yo tengo que ir a ver qué es lo que es Medellín cuando están matando policías 5 o 6 al día. Me fui, recorrí la ciudad de día y se sentía el temor y por la noche les dije, vamos a recorrerlo otra vez. Y todo el mundo, no, no, le dije, sí, vamos, este es el momento para entender el miedo. Y salimos con el secretario de gobierno de Medellín, los dos en un carro, con una escolta y un conductor, y de pronto nos cierran. Y 20 policías nos tiran al piso, nos sacan, mátelos, 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 decían, hasta que el secretario de gobierno, y uno así, dice, mire, yo soy el secretario de gobierno, tengo mi credencial aquí en el bolsillo de atrás, y sacan y dicen, mire, qué pena, doctor, usted tiene que entender. Le dijimos, claro que entendemos, a usted se están matando, ustedes tienen que defenderse, entendemos perfectamente. Salimos, dimos una vuelta sobre una ciudad aterradora, fantasma. Y a las 4 de la mañana llegamos de corbata a un bar, en el barrio principal de la mafia o de los sicarios de Medellín, que era el barrio en la Plaza de Manrique. Y entramos de corbata y habían como 3 señores ahí tomándose un trago y dicen, uy, llegaron los mariachis en Paisa. Y entonces nosotros morimos de la risa, nos sentamos, nos tomamos un trago y de pronto digo, yo quiero saber quiénes son estos tipos. Y me aproximé y empezamos a hablar, no sé qué. Y ellos me dicen, es que usted no sabe quién soy yo. Y le dije, no, no tengo la menor idea. Me dice, yo soy Ricardo Prisco, uno de los jefes de los Priscos, que después me secuestraría a mí. Me secuestró a mí 3 meses después. Eso fue mayo, junio, julio, agosto, sí, 3 meses después. Eh, y después yo le digo, ¿y usted no sabe quién soy yo? Y dice, ¿quién? Yo soy Francisco Santos, del periódico El Tiempo. Él se murió de la risa, brindamos, hablamos un rato y ya. Pero lo que era cierto era que era aterrador lo que estábamos viviendo. Bombas en todas las ciudades. Pusieron una bomba, un carro bomba en un Día de la Madre en un centro comercial. Y la presión contra los periodistas era brutal, mataban periodistas, pero los periodistas nunca se entregaron. Es más, llegó un momento en el que escribíamos notas y publicábamos notas que no se firmaban, pero las publicaban todos los periódicos igual sobre el narcotráfico, el daño al narcotráfico, les publicaban igual la radio, la televisión y los periódicos. O sea, es un momento de tremendo orgullo. Yo era muy duro con el narcotráfico, yo escribí unas columnas muy duras. Me acuerdo que mi primo Enrique, que estaba de subdirector entonces, veía las columnas y decía, uy, Pacho, adjetivo que no da vida mata. Pues esa lección la aprendí yo porque pocos meses después de este viaje a Medellín me secuestra Pablo Escobar. Ya habían secuestrado a Diana Turbay y otros periodistas
esa noche, ese día a las 3 de la tarde habían secuestrado a Marina Montoya, que era la hermana del ex director digamos, de la presidencia de Barco. Eh, y yo recuerdo la última llamada antes de salir. Llamé a una amiga, una periodista, Marisabel Rueda. Le dije, Marisabel, los periodistas que están desaparecidos los secuestró Pablo Escobar, yo tengo la fuente, pero no he podido tener una segunda fuente que me permita confirmar para publicarlo. Y ella me dijo, yo tengo la misma fuente, estoy seguro, y era la misma fuente, tengo la misma información, pero si no tengo otra confirmación no puedo. Le dije, bueno, pues no lo voy a publicar. Yo colgué, cogí mi maletín, me monté. Saliendo mi primo Felipe, me dice, que era jefe de policía, ¿para dónde va? Y le dije, me lleva, no tengo carro. Le dije, es que no voy para mi casa, porque él vivía cerca de mi casa, voy para una cita médica. Y me dijo, bueno, entonces no, tranquilo, se salvó de que lo secuestrara. Salí y me secuestraron. Y ese viajecito se demoró 8 meses y un día. Ahora, me dicen que tú ya conocías casi que la fecha que te iban a liquidar, porque entiendo que el cartel de Medellín señaló que eran 9, iban a eliminar uno cada 3 días. Y Sí, al final te salvaste de pura casualidad, pues, porque Gaviria decidió anular el tratado de extradición. pues a ver, pasaron muchas cosas. Una de las cosas es que yo sí le dije a ellos, mire, ustedes me tienen cada una cama, yo no puedo mover. Yo lo único que les exijo a ustedes es que me digan cuando me van a matar. Ustedes me tienen que decir cuando me van a matar. A mí no me importa, porque yo nunca pensé que fuera a salir vivo. Pero no me lleven a decirme, ay, va a salir, me pegan 2 tiros en la cabeza como le hicieron a Marina Montoya. Y listo, no, ustedes díganme para prepararme, para despedirme, para hacer todo mi proceso interno y así lo hicieron. Entonces, en febrero, principios de febrero, a mí me secuestraron en septiembre. Principios de febrero, la policía mata a Ricardo Prisco, con quien yo había estado esa noche en el barrio Manrique. Matan a 2 de los Prisco y Escobar saca un comunicado diciendo vamos a matar a todos los rehenes, los secuestrados. No, rehén es una palabra muy blanda, los secuestrados, uno cada 3 días. Y en ese entonces ya quedaban solo Marina Montoya, Diana Turbay, su camarógrafo, Maruja Pachón y yo. Quedábamos 5. Y yo dije, bueno, y me dijeron, usted es el último. Y dije, bueno, me quedan 15 días de vida. Eso fue un miércoles, me dijeron, mañana matamos a Marina Montoya, yo recé por ella. Pim. 3 días después me ponen, yo les dije, déjenme ver lo que está pasando, las noticias, el cadáver de Marina Montoya. Me dice, no. Bueno, me dejaron ver la televisión y ahí aparece un intento de rescate a Diana Turbay, la periodista, hija del expresidente Turbay. Ella muere en el intento de rescate, rescatan a su camarógrafo Richard Becerra, y de pronto digamos, mi expectativa de vida, que eran 15 días, se reduce a 6, Claro. porque yo sabía que ya habían matado a Marina y aquí los otros 2 habían salido, entonces ya solo me quedaba Maruja y yo. Lloré mucho, tengo que serte muy sincero. Yo dije, bueno, ya me empecé a preparar para lo que me iba a pasar. Y ese lunes el presidente saca un decreto que es el 2044, creo, donde abre unas expectativas de no extradición. Había una constituyente donde Escobar se la había jugado de fondo para prohibir la extradición digamos, ya en el rango constitucional, la Constitución. Compró votos, amenazó votos, los tenía a nosotros. Y entonces él anuncia que no va a matar a los 2 que quedan, que éramos Maruja Pachón y yo. Lo que nunca sabía, lo que no supe, porque yo no he leído ni los libros de Escobar, ni yo no, eso es una parte de mi vida que la dejé allá. Me cambió mi vida, pero la dejé allá. Era que el primero al que iban a matar era a mí. Y quien convenció a Escobar de que no me matara
fue Marta Nieves Ochoa. Ella había sido víctima del M-19, el grupo al que pertenecía el presidente de Colombia, Gustavo Petro. La secuestraron y ahí se crea el primer grupo paramilitar grande de Colombia que se llamaba Muerte a Secuestradores, el MAS. Obviamente presionaron al M-19, mataron a un montón de gente y les devolvieron a Marta Nieves Ochoa. Y Marta Nieves Ochoa les dijo, eso fue a mediados de los 80. Y Marta Nieves Ochoa le dijo a Escobar, y eso lo tiene Gabo, no sé si en el libro, él lo escribió, él me lo contó. Marta Nieves Ochoa le dijo a Escobar, si usted mata a Pacho Santos, los matan a todos. No quedamos ninguno vivo. Cosa que no creo que fuera a pasar, pero sí complicaba muchísimo todo. Y entonces cambió el orden y quedé yo de último. Bueno, el mismo Entonces, narcotraficante Popeye, una vez que lo entrevistaste y hablaste largo con él, decía, usted estuvo muerto 99.9%. Lo sí, salvó el pero destino. fue mucho, pero mire, fue mucho más interesante. Él estaba en la cárcel de Cómbita, yo era el director de RCN, y yo dije, yo tengo que entrevistar a este hombre, y esto me tiene mucho que decir. Bueno, y le hice una entrevista como de 3 horas. Y llegué a la cárcel, y él ya estaba sentado, y cuando entro yo al sitio donde íbamos a hacer la grabación, él coge y dice, doctor Santos, estoy viendo un fantasma. Y le dije, ¿por qué, Popeye? Y me dijo, porque usted estaba 99.99% muerto. O sea, yo estoy vivo de milagro. Yo estoy vivo de milagro, de milagro, de milagro. Después las FARC no me mataron de milagro también. Pero el secuestro cambió mi vida. No, El sin secuestro duda. me volvió Y algo que un... me ha sorprendido, Pacho, es que lejos de retirarte como mucha gente lo hace, más bien te convertiste en un dolor de cabeza para la FARC, para el ELN, para los movimientos narcotraficantes colombianos, porque empezaste a organizar no solamente protestas, manifestaciones, hiciste una famosa campaña que era No Más, hiciste otra campaña importante que era País Libre, y todo ello llevó también a la consecución de firmas para que se aprobara una ley antisecuestro en Colombia. Es decir, tú lejos de desactivarte, lo que hicieron fue activarte mucho más. Sí, mira, lo primero, yo creo que hay un símil que es fundamental. Uno como periodista ve las cosas desde la barrera. A mí me bajó al ruedo. Ese secuestro me bajó al ruedo y me dijo, usted tiene que meterse. Eh, y me acuerdo que lo primero que hice cuando salí del secuestro fue escribir una columna, como contando lo que ha sufrido mi familia, todo eso. Porque recuerdo una anécdota, el día que llegué, estaba yo con mi padre, y mi padre me dijo, bueno, afortunadamente tú estuviste en una finca, tú podías nadar, te tenían en libertad, ¿no hay qué? Y le dije, no, papá, eso no es cierto. Yo estuve encadenado a una cama 8 meses. Y mi padre envejeció ahí 20 años. En ese segundo lo vi envejecerse. De un dolor, de una cosa, se atacó a llorar y todo, pero bueno. Entonces, cuando yo escribo esta columna, me empiezan a llegar cartas de todas partes de Colombia diciendo, gente, estamos sufriendo lo mismo, estamos sufriendo lo mismo. Yo dije, oiga, ¿y quién está haciendo algo? Y ahí es donde creamos País Libre, que era una organización no gubernamental para defender a las víctimas del secuestro. Que por cierto, tengo que contarte, todas las ONGs de derechos humanos nos odiaban, porque es que el secuestro no era un delito de lesa humanidad o no era un delito, y eso solo secuestraban a los ricos, como que no era cierto. Entonces, todo lo que organizamos éramos solos porque nadie, todas las famosas organizaciones de derechos humanos nos veían como una ONG para los ricos, y no era cierto. Esa ONG que creamos fue la que organizó las marchas. Primero una marcha contra el secuestro que se llamaba Por el país que queremos, no al secuestro. Después el No Más, que entre otras nos sale de algo que pasó en España, donde matan un concejal y salen millones de personas, y también te decían no más. E inclusive nosotros citábamos con unos comerciales que decían, en España matan a uno y millones salen a la calle. Aquí matan miles y nadie dice nada. Y salieron millones de personas a la calle en el año 99, en pleno proceso de paz.
de Pastrana con las FARC. Salieron millones de personas. Tanto le impactó a las FARC que ellos en un momento dado suspendieron las negociaciones, ¿no? Y cuando las volvieron a reanudar, las reanudaban con letreros de no más imperialismo, no más hambre. Les había dolido el no más hasta el fondo del alma. Y otra anécdota que digo que mucha gente no sabe. Mucha gente no sabe. Organizamos una marcha para el Caguán. Nos íbamos a ir al Caguán, que era donde era el proceso de paz. Conseguimos los buses. Venían de todas partes de Colombia buses y acá salíamos juntos. Conseguimos los camiones con la comida porque era un viaje de 4 días y quedarnos allá 3 o 4 días. O sea, conseguimos todo. Bueno, teníamos fecha, todo listo y nos fuimos a donde el presidente Víctor G. Ricardo, que era su negociador de paz, nos dijo que ni locos, que lo prohibía y que lo paraban. Y no lo pudimos hacer. Cuando fueron unos periodistas, un guerrillero muy famoso que se llamaba Romaña, le dijo, ay, carachas, lástima porque su hermanito iba a venir por acá. Mi hermano Rafael estaba allá, fue allá, no sé a qué. Yo nunca fui al Caguán, ni hubiera querido ir. Y aquí lo estábamos esperando y le íbamos a dar sus vacaciones de 2 o 3 años. O sea, nos tenían listos un secuestro masivo, ellos eran secuestradores, y nuevamente por segunda vez me salvo. Pero la tercera vez que me salvo es al final de todo este proceso del no más, la FARC ordena matarme. El general Naranjo, que era entonces director de la DIJÍN o de la DIPOL, la CIA le dijo, porque la CIA está en obligación de que si se entera de una información de esta naturaleza tiene que dársela. Ellos tenían infiltrado el frente de Romaña, de todo. Entonces le dijeron, mire, ya contrataron a gente para matarlo. Y eso fue el año 99. Por cierto, hoy el general Naranjo es mi consuegro. Mi hijo se casó con la hija. Mis 2 nietas son Santos Naranjo, para que vean las Imagínate. vueltas que da la vida. Y entonces yo digo, voy a apretar. No, iba de mi casa al periódico, el periódico a mi casa no le decía a nadie para dónde iba, controlaba toda la información. Y un día voy en el carro y les digo en la mitad, vamos para la finca. Yo tengo una finca que a 1 hora de Bogotá. Llegamos, paramos en el sitio donde yo siempre compraba chorizos, aquí en Medellín, por cierto, y paré, yo siempre comía ahí y dije, no, me los voy a llevar para comérmelos en la finca. Salí en el carro y a los 20 minutos o 15 minutos me llama la dueña del sitio y me dice, mire, don Francisco, estoy muy asustada porque aquí llegaron unos señores que dicen que son sus escoltas. No son sus escoltas porque yo los conozco, tienen armas largas y están preguntando usted para dónde se fue. Me estaban siguiendo a pasos y al otro día me fui para España y ahí es donde empieza ese exilio de 2 años y después vuelvo a la vicepresidencia. Esa es mi Sí, en vida. ese exilio trabajaste en el País y periódico más importante de España. Entiendo que estabas de segundo, estaba el editor y estabas tú de segundo asistente al editor, por lo que he leído. Y señalas que tu temporada en Madrid fue la más espectacular de tu vida. Sin embargo, para finalizar el punto anterior, quería simplemente decir, tan equivocados estaban, y sé que ya han cambiado, pero las organizaciones de derechos humanos, con el tema de que el secuestro para ricos. Te voy a dar una anécdota personal. Yo estaba en Santa Marta porque para los venezolanos el secuestro no era algo común. Y hablando con unos amigos colombianos en Santa Marta, me dicen, cuando yo les pregunto, mira, ¿cuál es la condición para ser secuestrado? Y la respuesta de estos amigos colombianos fue, basta con tener un par de zapatos y ya eres secuestrable, Enrique. No sabes cómo, yo tenía apenas 13 años cuando te estoy contando esta anécdota. Todavía a la edad que tengo, recuerdo aquel momento en el que me dieron esa respuesta. No sabes cómo me pegó eso. Y al mismo tiempo, veo que el caso de tu secuestro fue tan notorio, tan impactante en la historia de Colombia,
que no solamente en la serie de Pablo Escobar está el hecho, sino también García Márquez escribió un libro que se llama Historia de un secuestro, que entiendo, y ya lo dijiste, que tú no quieres leer sobre aquello y por eso no lo has leído. Sin embargo, quiero graficar a quienes nos están escuchando la importancia, el impacto que tuvo aquel secuestro para el querido invitado que tenemos hoy con nosotros. Ahora va al exilio. ¿Cómo te invita? Pero espérame, te cuento una cosa, otra anécdota que me acabo de acordar. Cuando sale la serie de Pablo Escobar, estoy con mi hijo mayor, Benjamín, que entonces ya, cuando a mí me secuestran, él tenía año y medio y el segundo hijo tenía 8 meses. Eh, ya grande. Y digo, ven, vemos la serie. Y me dice, no hay el menor peligro. Yo no voy a ver una serie buena o mala sobre la persona que casi me deja sin papá. Y que yo así le dije, tiene toda la razón. Y no la vimos. Y esa es una de las razones por las que jamás lo he visto, jamás lo veré, jamás leeré el libro, porque, no sé, el Bueno, corazón fíjate ahí, que, eso es un capítulo interesante porque yo me imagino que te convertiste de alguna manera en una persona que representaba ese dolor que el pueblo colombiano había estado y ha estado sufriendo durante años. Y eres invitado a ser la fórmula junto con Álvaro Uribe Vélez, el presidente Uribe, para las elecciones del 2002. ¿Cómo llegó esa invitación? ¿Cómo llegó todo aquello? miren, es muy chistoso porque yo conocí a Uribe en el año 90 cuando salí del secuestro, me fui a Harvard y él estaba en el Harvard Extension School y lo conocí, pero no lo sabía, o sea, no era ni cercano ni nada. Yo me fui cuando él era gobernador a Antioquia a escribir sobre a conocer lo que estaba haciendo y escribir sobre eso, pero no lo vi. Entonces no tenía una relación con él. Cuando yo estaba en el exilio y él era candidato, le dije que si le podía escribir un paper sobre secuestro y qué hacer y sobre corrupción y qué hacer. Me dijo, con él, claro que sí. Bueno, no más. Y en marzo o en febrero, no me acuerdo, vengo a Colombia. Pero venía, y les quiero ser sincero, porque ya el tiempo me ha dicho, yo no le voy a pagar más su salario, yo ya conseguí otro editor, defiéndase como pueda. Eh, y dije, bueno, voy a buscar la manera de trabajar para Caracol o para RCN, para el Mundial, y ahí consigo pues una plática para defenderme un tiempo y ver qué hago. Y llevaba una propuesta para el Mundial para ellos dos. Y el jueves, yo iba el viernes, el jueves me llama Alicia Arango, que era la secretaria de él, y que después fue su secretaria privada, y me dice, hombre, don Francisco, no sé qué, si sé cuándo, cómo está, tan, ¿qué hubo? Mire, es que el candidato Álvaro Uribe quiere hablar con usted, él tuvo un problema con un periodista de Newsweek que se llamaba Joe Contreras, y tiene una cosa, quiere hablar de derechos humanos. Y le dije, claro, con el mayor gusto. Yo aterrizo mañana, uy, qué bueno. Entonces el sábado, llámeme por la tarde el viernes cuando llegue, y yo le digo a qué hora nos vemos. Aterricé en Bogotá, la llamé y me dijo, mañana lo espera el candidato Uribe a las 9 de la mañana, en el búnker que él tenía, porque la situación era dificilísima, pues. Fueron las elecciones donde a Uribe no lo mataron de milagro, donde, o sea, eso sí eran elecciones difíciles. Y llego, y entonces me siento con él a hablar y hablamos de periodismo y qué hacer, no sé qué tan, hablamos de muchas cosas y de derechos humanos. Y de pronto él me dice, mire, se me cayó el candidato a la vicepresidencia porque el procurador sacó una decisión diciendo que ningún ministro activo podía ser candidato a la vicepresidencia. Y el que él había escogido era el ministro del Interior no, el ministro de Comercio de Pastrana. Entonces me quedé sin candidato. ¿Qué le parece Juan Lozano? Yo le hablé de Juan Lozano. ¿Y qué le parece Mauricio Rodríguez? Y le conté Juan, y 3 o 4 nombres, no me acuerdo que las otras. Y de pronto se queda mirando y me dice, ¿y usted? Así. Y yo le dije, listo, ¿sí? Sí, así fue. Mire, Increíble. pero mire, y también yo así le digo, pero mire, lo primero es que no tengo ni idea de esto, no sé qué es lo que tengo que hacer, no tengo ni idea.
Me dice, tranquilo que se lo va a ir aprendiendo, solo tiene que tener en cuenta una cosa. Todo lo que haga y todo lo que diga tiene que tener como efecto la generación de confianza. Usted tiene que generar confianza, un gobierno tiene que generar, la confianza es lo que apropia y genera, eso es lo único que tiene que meter en la cabeza, el resto, Qué fresco. importante Toda la consejo. gente, uy, me he dicho, eso es gobernar, punto, el resto es carreta, eso es gobernar. Y lo otro lo aprendí, ciertamente. Bueno, entonces le digo, pero yo quiero encargarme en el tema de secuestro, quiero encargarme de esto, listo, fresco, usted lo hace. Y tan pronto salimos, están Alicia Arango, está hay Sandra Suárez, que fue la otra persona muy cercana a él, y le dice, les presento el candidato a la vicepresidencia. Y a estas pobres se les cayó la quijada hasta el piso. Imagínate, Yo creo que sorpresa. no, pues sí, me sorprendió a mí, lo sorprendió a ellos. Y desayunamos y todo, y después que voy saliendo me dice, bueno, me dijo, no diga nada, pero hablé ya con su señora. Y no fue sino que me dijera, hablé ya con su señora y se me disparó un ataque de asma de los nervios, porque vivíamos felices en España. Entonces la llamo yo, María B, tengo que hablar contigo. Y me dijo, bueno, venga, cuando le contó, me dejó de hablar un mes, con No toda la me diga razón. eso. Claro, es que, mire, yo llevaba a mis hijos a pie al colegio. Era una vida absolutamente idílica, idílica. Crecía como periodista, todo lo que uno quisiera hacer era el mundo perfecto para mí, para mi esposa y para mis hijos. Y, y no, nos vinimos y bueno, y lo demás es historia. Tu vicepresidencia se signó por dos áreas importantes. Una era el promover las inversiones, todo lo que tenía que ver con comercio y todo lo que tenía que ver con turismo. Pero por otro lado, y eso ya lo acabas de mencionar, me llamó la atención de que no abandonaste el tema del secuestro, de la extorsión. Y fíjate cómo lo que ocurrió en los 90 siguen en tu vida marcando los pasos, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque estuviste hasta el 2010. Y del 2010 al 2018, hay, hay varias áreas de tu vida pues que se mueven. Una es que estás en el RCN Radio, dirigías creo que era la parte de la mañana de RCN Radio. Sí, Luego fuiste candidato a alcalde de Bogotá. Luego asumes, creo que es la dirección de debates del Partido Centro Democrático. Pero hay algo interesantísimo que me llamó la atención. Y es que eh, tu primo hermano, en ese lapso, es presidente de Colombia. Y es cuando se sí, trata el tema del el Tratado de Paz de Colombia. Y siendo una persona siempre que sigues tus convicciones, siendo familiar no te detuvo, sino todo lo contrario. Estuviste enfrentando la manera cómo se negoció el Tratado de Paz. ¿Nos puedes decir qué no te gustó cómo se negoció? no, claro que sí, pero ven te cuento porque de mi, de mi vicepresidencia tengo muchos orgullos porque yo nunca utilicé la vicepresidencia para llegar a hacer algo más, lo utilicé como coequipero del presidente Uribe y ayudarle a que él fuera un gran presidente, que lo fue. Pero hay dos cosas de las que de las que me enorgullezco inmensamente. La primera, pasamos de tener 3.000 secuestros a menos de 100 secuestros. O sea, casi acabamos el secuestro en esos 8 años. O sea, mi vida dio un círculo entero. Gran logro. Tan así que País Libre la cerramos al año siguiente. Se cerró 1 o 2 años después, ya, mire, el secuestro ya está minimizado, eh, no tenemos que mantenerlo. Y lo segundo, aunque yo había entregado ya la fundación porque yo como vicepresidente no podía estar ahí, etc. Y lo segundo,
es que en el gobierno de Álvaro Uribe extraditamos más narcotraficantes que nunca en la historia. Es decir, 2 de los cánceres de Colombia nosotros los combatimos con toda la fuerza. Yo fui en RCN, después estuve en RCN, me echaron. Yo creo que uno aprende mucho más de las echadas y de los digamos, de los tropiezos, de los golpes, aprende uno mucho más que de los éxitos. Y me echaron porque el presidente Santos presionó a RCN, dueño de negocios, a que me sacaran. Yo lo entendí perfecto, yo no armé ningún escándalo y me fui. Yo sabía que pues esa es la presión y eso es, digamos, entiendo eso. Después fui candidato a la presidencia y ahí hay una historia muy bonita. Se iba a tomar la decisión en una elección interna, en las elecciones primarias, y yo iba adelante en las encuestas, muy adelante, inclusive le ganaba a Juan Manuel Santos en el 2014, y cambiaron las reglas del juego y escogieron hacerlo en una convención, y yo no era un político tradicional y yo no sé hacer una convención, yo obviamente me derrotaron. Después candidato, pero volviendo al tema de paz. Mire, Juan Manuel Santos hizo el proceso de paz no como una política de Estado que uniera al país, sino como una política que dividió al país. Él en el 2014, la mitad de los que estábamos teníamos dudas y teníamos severas críticas, nos volvió enemigos de la paz. Esta elección es entre los amigos y los enemigos de la paz. O sea, él dividió al país. Él le mintió a los ciudadanos cuando les dijo, los grandes criminales no van a ir al Congreso. Ahí están, en el Congreso. Los grandes criminales de las FARC van a pagar por sus penas, no sé qué, y todos estamos de acuerdo en que fueran penas alternativas, penas cortas, o sea, nosotros no estamos contra la paz, nada, hasta este momento todos libres. Es decir, una impunidad absoluta que dividió al país y que lo peor es que nunca le dio seguridad a Colombia. Colombia no es más segura hoy. Colombia perdió la seguridad por cuenta de ese proceso de paz. La gran victoria del Ejército Nacional y la policía sobre los delincuentes se perdió, la entregó Juan Manuel Santos. No quiere decir eso que uno hubiera cogido y ya píchalos en un proceso de paz, no. Venga, hacemos una cosa que enaltezca, pero también que dé ejemplo. El único ejemplo que dio ese proceso de paz fue el de el crimen paga. Eso es lo más triste y eso es lo que a mí más me duele, porque sé lo que la criminalidad produce, conduce, y hoy estamos viendo los efectos. Hoy, mire, hay 30 muertos en un combate por unas luchas internas en el Catatumbo, hay frontera con Venezuela, entre el ELN y las FARC. La FARC no desapareció. El ELN obviamente creció y el líder del ELN es Nicolás Maduro, pero la paz por la que Juan Manuel Santos recibió un premio Nobel no pacificó a Colombia. Es más, esa paz en un referendo, la gente dijo no, fue en mayoría, es decir, no queremos esa paz. Eso es único. Y él, digamos, le dio un golpe de Estado al constituyente primario, hizo lo que le dio la gana, con el apoyo del presidente Barack Obama y de Estados Unidos. Voy a regresar después al tema del ELN. Sin embargo, quiero decirte que eh, pienso que Iván Duque, al llegar, al presidente Duque, cuando llega a la presidencia de Colombia, fue muy acertado escogerte para que fueses el embajador en Washington, en los Estados Unidos, por Colombia. Porque un poco leyendo algunas observaciones que tú hacías, mencionas que no solamente era importante desde el punto de vista del desarrollo económico de Colombia, hablaste de partes de desarrollar toda la parte agrícola, etcétera, sino que también hablabas de que el embajador de Colombia en los Estados Unidos tiene que estar muy pendiente de lo que está ocurriendo en los países vecinos, especialmente en Venezuela, y su impacto sobre Colombia. ¿Nos puedes hablar de eso? Sí, mire, yo lo primero es que le tengo un inmenso agradecimiento al presidente Duque por haberme nombrado, pero muy rápidamente con todo lo que estaba pasando me di cuenta que la prioridad de Colombia lo más importante
era que en Estados Unidos entendieran el drama de Venezuela y el impacto que estaba teniendo en la región. Y organicé fácilmente 10 o 15, yo ni me acuerdo, 15 viajes de congresistas a la frontera. Ahí estuve con Tim Kaine, ahí estuve con Bob Menéndez, ahí estuve con todos los republicanos y demócratas. Después estuvo Pompeo, estuvo la hija de Trump, eh, y los llevaba a los sitios donde llegaban los venezolanos muriéndose de hambre, contando lo que estaba pasando allá adentro. Y eso generó, primero, un entendimiento del problema que tenía América Latina con el tema de Venezuela y la migración que se estaba dando. ¿Lo entendieron? Actuaron poco, tengo que serle muy sincero, nunca nos dieron la plata para manejarlo y nunca, y después que llegó Biden, pues eso después podemos hablar, pero eso se volvió un tema bipartidista. Toda esa acción que hicimos volvió el tema de Venezuela un tema bipartidista, eso es lo primero. Y lo segundo es que yo llego y a la semana nombran a Mauricio Claver Carón, el subdirector en el Consejo de Seguridad para América Latina, y nos hicimos muy amigos y nos ayudó mucho. Cuando, eso fue 2018, finales del 2018, se crea o se ve que puede haber un gobierno interino por el vacío de la presidencia y la constitución lo que permitía. Necesitamos que Estados Unidos aprobara. Yo casi enloquezco a Mauricio Claver diciéndole, aprueben esto hay que apoyarlo, esto hay que apoyarlo, esto hay que apoyarlo. Y ese apoyo fue fundamental. Eso fue parte del trabajo que hicimos y ahí nace el gobierno de Juan Guaidó. Entonces, yo le quiero ser sincero, mi embajada, el 80% o el 70% era el tema de Venezuela y de que eso se convirtiera en el tema que era necesario que Estados Unidos entendiera. Y lo entendió. Desafortunadamente, después con Joe Biden llegó otro señor al Consejo de Seguridad y se abrió de piernas con Maduro y por eso estamos como estamos. Yo quisiera, me parece bien interesante porque tú eres muy conocedor del tema latinoamericano y en algunas entrevistas has mencionado, para luego ir aterrizando en un tema que es vital en este momento, pero tú has mencionado que existe como una especie de triángulo Lula, Petro, Maduro. ¿Tú pudieras explicarnos cómo es ese triángulo? Mire, ese triángulo nace de una relación económica, política, ideológica también, pero económica. Eh, el círculo cercano de Petro, entre ellos la senadora Piedad Córdoba, eran negociantes y comisionistas de pagos. Empresas colombianas que tenían problemas en Venezuela y que no les pagaban, ellos iban, hacían la gestión en Venezuela, le cobraban a la empresa y le pagaban a la empresa. Lo mismo pasó, el mismo escenario se dio en Brasil. Y esos dos entornos, pues son entornos que hoy el señor Maduro tiene unas carticas o unas fotos, o yo no sé qué tiene, donde les dice, ustedes háganme pasito, porque yo tengo cómo hacer duro. Entonces, no es un tema de interpretación política o de soberanía, es un tema de negocios anteriores. Ahora has mencionado que Maduro tiene que ver con el ELN. Absolutamente. Mire, Maduro es el jefe del ELN. El ELN funciona allá por Maduro. El ELN es parte integral de la fuerza militar o de defensa venezolana. El ELN, la explotación del oro ilegal, la esclavización de indígenas que lo hacen, el narcotráfico que lo manejan, todo lo que están haciendo en Venezuela es con el auspicio de Nicolás Maduro. Entonces, si yo tengo el auspicio, si yo tengo esto, ¿yo qué soy? Pues yo soy el jefe. Yo tengo una cantidad de poder sobre esa organización y eso es absolutamente cierto y absolutamente real. Allá el ELN está porque Maduro y los cubanos dicen necesitamos una guerrilla binacional fuerte que tenga la capacidad de defender acá y de atacar allá. Hablan de que así como existe Estados Unidos de América, hay quienes han
mencionado que existe Narco Estados Unidos de América, que se ha ido conformando con este bloque. Ahora, en el día de hoy, se está juramentando, coincide nuestra entrevista con 20 de enero, día en que se está juramentando un nuevo presidente para los Estados Unidos. ¿Qué política estás esperando para con lo que está pasando con el narcotráfico, lo que está pasando en Venezuela y en Colombia? Eh, Mira, Enrique, es la primera vez que un presidente en Estados Unidos, en su historia, nombra un secretario de Estado con tanta integralidad en el tema de América Latina. Nombra un subsecretario de Estado con esa misma mirada que es muy metida en América Latina. Tiene un consejero de seguridad que es de la Florida y que entiende absolutamente el problema de América Latina, porque no nos digamos mentiras, la Florida es el único estado de Estados Unidos donde lo que pasa en América Latina se siente y lo viven y lo entienden y lo digieren y tiene impacto político en todo sentido. Entonces, eso es un primer hecho muy importante. Segundo, tienen clarísimo el tema de Venezuela. Yo creo que se vienen sanciones más fuertes, sanciones a más gente, se vienen temas mucho más duros, pero ¿son suficientes? No lo sé y no creo. Se va a necesitar algo mucho más fuerte y hay un gran artículo de un columnista del New York Times muy interesante y es un hombre serio, es un hombre conservador, digamos, blando, digámoslo si se puede llamar así, lo que llamarían un rhino, diciendo hay que tumbar a Maduro, se llama Bert Stephens, y cuenta cómo y por qué, y creo que eso es muy importante para que lo entiendan tanto Marco como Waltz como Landau, porque se va a necesitar ese empujón para que caiga la dictadura. La dictadura está en un pésimo momento, el peor momento de su historia, y creo que necesitas un empujón. Y también le tengo una idea para justificar ese empujón, ¿Cuál es esa idea? que, mire, es una locura, pero que se puede hacer. Que el señor Edmundo González se posesione en Bogotá. Nosotros le armamos una posesión gigante en la Plaza de Bolívar. Le llenamos la Plaza de Bolívar de 50 y 100 mil o 200.000, 300.000. Le hacemos un evento increíble donde todos los venezolanos digan, este es nuestro presidente. Invitamos representantes de otros países que vengan a esa posesión. Petro no se puede poner, porque es un evento ciudadano. Petro tratará, pero se puede hacer y eso generaría la legitimidad de un presidente posesionado, la legitimidad de un presidente que ya empieza a ejercer en el país vecino que tiene semejantes problemas y que tiene semejante relación. Y eso, digamos, le da un cascarón de legitimidad a un gobierno de esa naturaleza que facilita pues que pase cualquier cosa. Oye, qué Ojalá le interesante. llegue este mensaje a María Corina. Dígale que aquí estoy yo listo a jugármela a fondo. Aquí le digo al presidente Uribe, aquí Cambio Radical. Aquí hay mucha gente que estaría listo a apoyar algo así. Y como es un evento ciudadano, pues aquí bienvenido el doctor Edmundo y aquí lo recibimos, aquí lo cuidamos y aquí lo posesionamos. Caramba, ¿Qué Pacho, tal? cuánto te agradezco esa idea como venezolano, porque sé que estás trabajando arduamente por el bien del continente, de Latinoamérica, de tu país, y como buen hermano, sientes que el pueblo venezolano y el pueblo colombiano tienen que mantenerse unidos. Muchas gracias por ello y agradecerte también la invitación, el que hayas aceptado la invitación a nuestro programa. Realmente la gente va a disfrutar tantas cosas que has tenido que soportar y siempre has sido un luchador incansable. Despídete de alguna manera. ¿Qué mensaje nos quieres dejar? Mire, hasta el final de mis días lucharé por la libertad de América Latina, la democracia en América Latina que está tan amenazada. Hoy mi obsesión es Venezuela, porque creo que sin una Venezuela democrática, toda la democracia y la libertad en América Latina está en riesgo. La disolución del régimen mafioso que hoy hay es el principio de un proceso de recuperación de esa libertad que tiene que darse. Y aquí estaré luchando hasta el último de mis días
para que eso se dé. Ojalá sea mucho más pronto y creo que con la propuesta que hice hoy, que le digo a María Corina, mírela, hay que hacerla, hágale, estamos listos. Podemos dar un paso de legitimidad que de verdad le abre un traspiés brutal al gobierno, no al gobierno, perdón, a la dictadura usurpadora y mafiosa que hoy maneja Venezuela. Y Enrique, a ti gracias por esta invitación. Y aquí me tienes para luchar lo que sea, cuando sea y como sea por la libertad de tu país. Muchas gracias, Pacho, sobre todo porque has sido siempre un resiliente incansable. Coloqué leyendo sobre tu vida que eres un defensor intrépido de tus convicciones, un luchador comprometido y que te reinventas sin cambiar tu misión de vida. Recibe un fuerte abrazo. Gracias. A ti.